Vamos a pedir al Señor su bendición para dar inicio a este tiempo de escuela dominical. Oremos. Padre nuestro, nos acercamos delante de tu presencia en esta mañana para alabarte y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Ofrecerte ofrendas de labios que vengan de un corazón purificado por tu gracia, perdonado por la obra de Cristo, lleno de amor por ti. Ayúdanos en esto porque somos débiles y hay pecado en nuestro corazón. Te suplicamos que nos perdones, que perdones nuestros pecados y que al acercarnos hoy delante de ti te seamos agradables. También imploramos que tu palabra sea traída en medio nuestro por la unción, la manifestación del poder del Espíritu Santo. Señor, sé con nosotros durante la exposición de tu palabra y ayúdanos a meditar en tus perfecciones. Te lo suplicamos en Cristo. Amén. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 18. Pablo está hablando de una oración que él hace por los efesios y dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Hemos estado considerando en las últimas escuelas dominicales la omnipotencia divina o el poder de Dios, este atributo del Señor. Y hemos visto su definición, hemos visto su manifestación en la creación, en la providencia. Y el domingo anterior estuvimos considerando la manifestación del poder de Dios al obtener nuestra redención. Y allí nosotros pudimos ver cómo el Señor manifestó su poder, manteniendo su promesa, enviando a su Hijo, la manifestación del poder de Dios en Cristo, la manifestación del poder de Dios, aún en la muerte de Cristo y en la resurrección del Señor Jesucristo. Pues hoy consideraremos el poder de Dios en la aplicación de esa salvación a nuestras vidas. Porque allí también vemos cómo obra el poder de Dios para nuestra salvación. Cuando hablamos de la vida cristiana, no hablamos en términos meramente naturales o humanos. Hablar de la vida cristiana no es hablar simplemente de adherirnos a una forma de pensar o a una filosofía de vida, sino a una obra sobrenatural, poderosa, sorprendente, que ha sido llevada a cabo en la vida de alguien.
Cuando hablamos de la vida cristiana, entonces hablamos de la manifestación del poder de Dios conduciendo a una persona a esa salvación. El poder de Dios en la salvación no se ha limitado a toda la obra poderosa que Dios hizo para obtener la salvación en Cristo, sino que también es necesario el poder de Dios en la aplicación de esa obra de salvación en la vida de la persona. Y la razón es una. Efesios 2:1 dice allí en la misma página probablemente donde estábamos leyendo en su Biblia, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está diciendo que él ora por la iglesia de los Efesios y dentro de esas peticiones hace una. Él dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. En otras palabras, que vuestro entendimiento sea iluminado o abierto para comprender algo. ¿Qué necesitaban ellos comprender? Ellos necesitaban comprender cuál es la grandeza de la obra de Dios en sus vidas. Dice, para entender cuál es la extraordinaria grandeza. La extraordinaria, y la versión del 60 dice la supereminente grandeza de su poder. Cuán grande es el poder que Dios ha usado para con nosotros los que creemos. Y dice que creemos porque su poder ha sido eficaz al obrar en nuestra vida. Y en el versículo 20 equipara ese poder con el poder usado en la resurrección de Cristo. Dice que ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Así que el poder de Dios ha obrado para concedernos vida de tal modo que ahora nosotros creemos en el Evangelio, no porque simplemente nos adherimos a una filosofía de vida. El Evangelio no puede ser visto de esa manera y la vida cristiana no puede ser comprendida de esa manera. Si eso es lo que se piensa del Evangelio, no se ha entendido el Evangelio. Y no se ha comprendido la vida cristiana. La vida cristiana, amigos, no es decir, de ahora en adelante yo me voy a unir a este grupo de personas que creen esto. Me parece interesante lo que ellos creen y yo creo que puedo estar de acuerdo con lo que hacen. No estoy de acuerdo con todo, pero en la mayoría puedo estarlo. No, la vida cristiana es una transformación que se da en el ser. Es una transformación, es un nuevo nacimiento. Aquí Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 lo describe como recibir vida. Dice a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y da una descripción de la vida humana en esa muerte. No es una muerte intelectual, no es una muerte física, es una separación de Dios, una enemistad de Dios, de tal modo que esa muerte se manifiesta no en que la persona es incapaz de aprender cosas, no que la persona sea incapaz de leer o de escribir o aún de desarrollar
grandes obras como las vemos en el mundo. No, la muerte de la que aquí se habla no es esa muerte, no es una muerte intelectual. Ni siquiera es una muerte de la voluntad, porque la gente sigue tomando decisiones todos los días. Esta muerte es una separación de Dios, es una enemistad contra Dios. Es un aborrecimiento de lo bueno, es abrazar lo malo, es vivir a la luz del mal, es vivir entregados a la maldad, es vivir bajo el dominio de Satanás. Dice que estos delitos y pecados en los cuales los efesios anduvieron en otro tiempo, eran según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es entonces cuál es la manifestación de esa muerte? Personas que viven según la corriente del mundo. Y cuando la Biblia habla de esto, de este mundo, se refiere a vivir en una forma contraria a Dios. No se refiere a ir contra el planeta o contra los seres humanos que habitan el planeta, ni siquiera con muchas cosas que en el mundo se han desarrollado. Aquí no dice que el pecado es usar vehículos o tecnología o electricidad. No, es un asunto del corazón, de lo que se piensa, de lo que se ama, de lo que se aborrece. Y esa corriente que es contraria a Dios, que se opone a Dios, es la manifestación de estar muerto en delitos y pecados y estar gobernado por la influencia de Satanás. ¿Y qué le dice Pablo a los efesios? Entre los cuales todos nosotros, dice Pablo. Ahora él dice todos nosotros. En el versículo 2, él les dice, ¿ustedes anduvieron así? Ahora en el versículo 3 él se incluye y él dice entre los cuales, es decir, entre los que vivían en esta corriente, en los que eran influenciados, en los cuales operaba Satanás, sus demonios. Todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza enemigos de Dios, hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí entonces volvemos a hablar del poder de Dios operando en la vida de los hombres para darles vida. Porque ningún muerto puede darse vida a sí mismo. Porque ninguno que está muerto puede tomar para sí mismo vida. Si la salvación que Dios ha obtenido o que Dios nos ha dado en Cristo se dejara a los hombres, si Dios pusiera la salvación sobre la mesa y dijera, ahora vengan y tómenla, no habría ningún muerto que se levantaría a tomarla. Es necesario el poder de Dios obrando. Es necesario el poder de Dios devolviendo a la vida a aquellos. Y cuando el Señor está hablando, por ejemplo, en este episodio de Marcos, capítulo 10,
Marcos capítulo 10, versículo 27, acaba de darse el encuentro del Señor Jesús con el joven rico, y el Señor le ha dicho: una cosa te falta, ve y vende, versículo 21, cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Versículo 23, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Versículo 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá ser salvo? Si las cosas son así, entonces ¿quién se puede salvar? Señor, si así de difíciles son las cosas. Ellos estaban todavía pensando con su mente judía que el rico era uno que tenía la bendición de Dios, que eso estaba manifestando que Dios estaba de su lado y estaba a su favor. Y si era difícil para el rico, el que gozaba de la bendición de Dios, entonces ¿qué sería para el resto de los mortales? Era lo que estaban diciendo ellos. Si eso es tan difícil para aquellos a los que nosotros creemos que Dios los está bendiciendo y que tienen y que gozan del favor de Dios, entonces ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué queda de nosotros? Y el Señor le dice, versículo 27, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es el Señor quien tiene que venir y tratar el corazón. Es el Señor quien tiene que venir y obrar directamente en el corazón de los hombres. Y es su poder. Y Pablo dice que es un poder grande, el que Dios usa para convertir a los hombres, para llamarlos de la muerte a la vida. Es el poder de Dios el que actúa. Es el poder de Dios el que tiene que darle vida a aquel que está muerto en sus pecados, en sus delitos. Y entonces aquel responderá. Nosotros hablamos del inicio de nuestra vida cristiana y lo que está en nuestra mente es nuestra respuesta en fe. Y ciertamente que eso es así. Y decimos, cuando yo creí, cuando yo me arrepentí, cuando yo me convertí, y eso es cierto, pero eso ocurrió por la obra de Dios en el corazón, por la obra de Dios, tratando con el alma, tratando con ese corazón duro, tratando con ese corazón hostil contra la verdad, tratando con ese corazón que estaba lleno de pasiones, de la corriente del mundo, de la influencia y del engaño del enemigo, sus ojos velados a causa de su pecado, el enemigo manteniéndolo en su engaño, y Dios tiene que venir con su poder y quebrantar ese corazón, quebrantar esa roca y poner fuera al enemigo y quitar el velo que cubre los ojos del entendimiento.
Y el principio de vida es puesto en el corazón y entonces nosotros respondemos. Y entonces tú crees. Y entonces venimos al Señor y nos arrepentimos de nuestro pecado. Pero es la obra de Dios. Ahora nosotros debemos responder y creer y nos arrepentimos. Y el Señor nos manda a arrepentirnos. Pero tal arrepentimiento vendrá por la obra y el poder de Dios tratando el corazón. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses, conociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. En nuestro evangelio ha llegado a vosotros no solo en palabras, sino con poder y en el Espíritu Santo y con mucha certeza. El poder de Dios obrando en la vida de ellos, que no solamente oyeron un discurso y dijeron, esta es una forma de pensar muy interesante. Me gusta, esa filosofía de vida me gusta. Eso lo oímos nosotros comúnmente. Y la gente empieza a leer un poco acerca de ciertas religiones o de ciertos estilos de vida y dicen, ¿sabe? Me llama la atención. Me gusta. A veces estamos sobrecargados con la búsqueda de placeres y estamos sobrecargados con el consumo y con todas estas cosas y entonces la gente empieza a leer de los ascéticos. El ascetismo, ¿no? Y entonces dicen, me gusta esa forma de vivir. No viven para el placer, viven sencillos, están tranquilos y contentos con todo. Yo quiero eso. Y algunos oyen el Evangelio y dicen, me gusta cómo Jesús trataba a la gente y me gusta cómo Jesús enseñaba, qué bonitas sus lecciones, oh, sus palabras, mire qué amables, oh, mire Jesús cómo trataba tan amablemente a las mujeres, eso me gusta, ¿sabe? Me gusta ese Jesús bondadoso, generoso, que se preocupaba del pobre, esa filosofía de vida me gusta. Eso no es ser creyente. Eso no es ser cristiano. Alguien puede recibir en palabras ciertas enseñanzas e instrucciones de la Biblia y del Evangelio, pero solo aquel en quien el poder de Dios ha obrado para transformar su corazón y darle una nueva vida es aquel que verdaderamente ha creído en Cristo. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, a ustedes el Evangelio no les llegó como una mera filosofía de vida, sino que vino en poder. Y ese poder les ha despertado, les ha traído nueva vida. Ese poder se ha manifestado con mucha certeza y con todo lo que se dice de ahí en adelante que ellos vivieron y que ellos hacían. Esa obra de nuevo nacimiento se manifiesta entonces en la vida de los hombres, no solo porque creen unas palabras, sino porque eso les conduce a una vida de fe, obediencia y perseverancia. Dice Pablo a los Efesios, porque versículo 10 del capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que hemos visto cómo se manifiesta el poder de Dios en el nuevo nacimiento o en la aplicación de la salvación a la vida de los hombres. Usted y yo, que hemos creído, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el poder de Dios vino, obró en nuestro corazón, fuimos traídos de la muerte a la vida, fuimos sacados de las tinieblas a la luz, fuimos sacados de la ignorancia al conocimiento de la verdad,
hemos sido arrancados de la idolatría, hemos sido sacados del escepticismo, hemos sido sacados de la confianza en la justicia propia y hemos sido llamados a ver que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, que solo en sus méritos, que solo por su obra, solo por su justicia, y todo esto fue hecho por el poder de Dios que actúa en nuestros corazones. Pero vemos también el poder de Dios manifestándose en la preservación de la vida cristiana. No solamente Dios ha actuado de manera poderosa para llevarnos a ser creyentes, sino para mantenernos en la fe. Y si usted lleva más de unas cuantas horas en la fe, podrá saber que solo por el poder de Dios se mantiene en la fe. No hay que pasar muchos años, no hay que pasar mucho tiempo para darse cuenta que si no fuera por el poder de Dios, no estaríamos en la fe. Es Dios quien nos preserva. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada, dice Pedro, en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro dice que el Señor ha llamado a estos a quienes les escribe la carta y les dice que ellos han sido llamados por el Señor para una esperanza, para una herencia que está reservada en los cielos, pero dice algo más, y dice que ellos son protegidos por el poder de Dios. Es Dios quien nos preserva. Es Dios quien nos guarda en la fe. Es Dios quien mediante la fe nos protege. Es Dios quien mediante la obra que ha hecho en nuestro corazón nos mantiene en la fe. Y usted y yo nos mantenemos creyendo. Y nuestra fe va creciendo. Y esa fe se manifiesta en una vida de obediencia. Pero todo eso está protegido y preservado por el poder de Dios. Y es algo que está unido, la preservación de Dios con la perseverancia del creyente. Y Dios preserva al creyente para que persevere. Y la manifestación de que Dios está preservando a alguien es que persevera. No es otra. No es un mero convencimiento. Yo creí, ahora hago lo que quiero y yo sé que al final Dios siempre me ha estado protegiendo. No, es mediante la fe. Dios nos guarda, preserva nuestra fe, nuestro corazón. Nos ayuda en la debilidad. Nos fortalece en medio de la prueba, nos cuida en la tentación, nos protege cuando estamos siendo hostigados por el enemigo. Y aún cuando caemos,
somos conducidos por el Espíritu al arrepentimiento y volvemos a Cristo y una vez más nos humillamos delante de Él y pedimos el perdón de nuestros pecados, y todo esto, que es algo que el creyente hace, lo hace porque Dios le está preservando. Porque el Señor es fiel y justo, fiel a sus palabras. Y Pablo dice a los filipenses que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha empeñado su palabra en que Él empieza una obra en una persona y Él se encarga de perfeccionarla y de guardarla. ¿Y cómo lo hace? Dice Pedro, por medio de la fe. Es decir, que Dios le mantiene creyendo, Dios le mantiene entregado a la verdad, obedeciendo a la palabra. No solamente la fe inicial para el perdón de sus pecados, sino todo lo que envuelve la vida de fe, de obediencia, la vida cristiana. Dios sostiene a los suyos. Su poder continúa obrando en nuestra vida y Él continúa preservándonos, y así lo hace a través de la vida, de los años, del tiempo. Dice Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Perdón. Es Dios quien obra en la vida de los hombres. Es Dios quien se encarga de obrar en nosotros para nuestra perseverancia. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación? Aquí no está diciendo que nos ganemos la salvación. Es la salvación que el Señor nos ha dado. Pero una vez que Él nos ha llamado a ser salvos, entonces somos llamados para una vida que Dios ha establecido y ha determinado de tal modo que nos debemos ocupar de ella. Hemos sido llamados para agradarle, hemos sido llamados para servirle, hemos sido llamados para confiar en Él, hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de Cristo, hemos sido llamados para entregarnos a una vida de santificación, hemos sido llamados para vivir completamente para el Señor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pero esto, dice Pablo, no lo hacemos solos, sino que Dios actúa en nosotros. Dios actúa, es quien obra tanto el querer como el hacer. Es Dios quien nos concede todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Es Dios quien nos concede todo aquello. Pedro lo dice, que Él nos ha dado por su divino poder todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que estamos nosotros necesitados de fortaleza, el Señor nos la concede en el Espíritu, a través de su palabra. Hemos sido llamados a vivir o a hacer algo, hemos sido llamados a dar muerte al pecado,
Eso no es una obra que debemos hacer por nuestra propia fuerza o nuestro propio esfuerzo. Siempre vamos a fracasar. Pero ¿qué dice el apóstol? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por el Espíritu, no por nuestra fuerza. No es nuestra fuerza de voluntad. Pero ¿cuánta fuerza de voluntad tiene usted? Dice la gente. No hay fuerza de voluntad. Hay que depender del Espíritu de Dios. Hay que ir a la palabra. Hay que conocer cuál es la dirección que nos da la Escritura para saber cómo debemos vivir y cómo debemos afrontar aquel momento o aquella situación. Y es Dios quien siempre está obrando en nosotros para que haya ese deseo y también para concedernos lo necesario para la obediencia. Es Él quien obra en nosotros. Pues hermanos, hemos considerado en este día, en primer lugar, que la omnipotencia de Dios obra en la aplicación de la salvación. Y en segundo lugar, que la omnipotencia divina se manifiesta en la preservación de nuestras vidas, de nuestra vida cristiana. Así que vamos a concluir con algunas meditaciones. En primer lugar, cuando meditamos o pensamos en lo que Dios ha hecho en Cristo, esto nos lleva a ser consolados. Porque nuestra salvación, hermanos, no ha dependido de nuestra fuerza ni de nuestra debilidad. Si fuera así, todos estaríamos perdidos. Si dependiera de nuestra fuerza, estaríamos perdidos. Pero el Señor es quien ha obrado y Él nos consuela. Porque la palabra del Señor dice que Él ha manifestado su poder en nuestra debilidad. Dice Pablo a los Corintios, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el versículo 27 que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ninguno de nosotros ha sido escogido por sus altas capacidades o por su procedencia, su apellido. Ninguno de nosotros ha sido escogido ni ha sido llamado a creer en el Evangelio por habilidades especiales, sino que Dios ha manifestado su poder. Y aún entre los más humildes y entre los despreciados de la sociedad, Dios ha llamado gente, Dios ha llamado ricos y pobres, Dios ha llamado personas con una capacidad intelectual y académica elevadísima, pero también al que apenas sabe su nombre y leer y escribir. Dios manifiesta su poder porque no depende de los hombres. No depende de ti, no depende de mí, sino del poder de Dios. Es el poder de Dios quien se manifiesta. Así que, amigo, tú eres un candidato perfecto para ser un creyente. Estás muerto en delitos y pecados, estás necesitado de la gracia de Dios y estás oyendo hoy el Evangelio.
No necesitas más. Venir a Cristo, arrepentirte. No tienes que mostrar credenciales, no necesitas mostrar cuentas de banco, no necesitas mostrar un título, no necesitas comprobar quiénes son tus antepasados. Solamente necesitas venir a Cristo y poner toda tu confianza en Él. Pero también somos consolados, animados al recordar que nuestra vida cristiana es sostenida por el poder de Dios. A veces estamos atribulados por nuestras debilidades y ciertamente que nuestros pecados nos avergüenzan y nos entristecen. Pero hay un punto en el que nosotros debemos cuidarnos para no ser gobernados por ese sentido de culpa que empieza a negar el perdón de Cristo porque está puesta la mirada en la capacidad personal. No, nuestra perseverancia no depende de nuestras resoluciones débiles. Y por eso algunos están atribulados, entristecidos y su espíritu apocado. Porque se ponen una resolución y a los minutos ya no está la resolución. Y la confianza está en la perseverancia personal y la confianza está en la voluntad personal. No, nuestra confianza debe estar en Cristo. Y nuestra obediencia debe ser en Cristo. Y la Biblia habla de la obediencia cristiana. Es la obediencia del que ama a Dios, quiere agradar a Dios, pero que vive todavía una realidad, que es débil y peca. Y ese acude a Cristo para ser perdonado y se arrepiente y clama al Señor y claro que sí, se dispone en el deseo de no volver a pecar y ese es su esfuerzo. Yo no estoy promoviendo en nadie una vida mediocre espiritual. Bueno, todos pecamos y entonces pues yo sé que me arrepiento. No, lo que nosotros debemos procurar es vivir siempre para el Señor y agradarle en todo. De hecho, ese es nuestro deseo. Ojalá pudiéramos arrancarnos hoy mismo de nuestro corazón, de nuestro pecho, de nuestra mente, todo el pecado y no volver a pecar. Ese es el deseo del creyente. Pero nuestra realidad es que todavía pecamos. Y por eso tenemos abogado en Cristo. Y somos consolados porque nuestra llegada a la gloria eterna no depende de la fuerza de nuestra perseverancia, sino del poder de Dios que nos preserva en la fe y nos preserva para la fe y nos guarda para obedecer. Y esa fe y esa obediencia y esa perseverancia dan testimonio de que Dios nos está preservando y que Él nos seguirá guardando porque Él ha prometido que si ha empezado una obra, Él la terminará. Oremos. Oh Padre, te rogamos que se manifieste hoy en medio de nosotros tu poder para salvar. Ven, trae tu palabra al corazón endurecido, al corazón incrédulo. Quita de sus mentes todo argumento, derriba todo argumento que se levanta contra Cristo. Toda dureza de corazón, dales un corazón de carne sensible, lleno de vida, que te ame. Señor, y a nosotros ayúdanos a considerar con cuánto amor nos has amado, con cuánto poder nos has salvado y también con cuánto poder nos preservas. Y que esto sea un gran aliento para perseverar en la fe, para entregarnos a una vida de obediencia, para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor delante de ti. Te imploramos estas bendiciones en Cristo. Amén.